Hola, bienvenidos a este video de esta serie que va a estar enfocado a realizar el análisis estadístico de un estudio psicométrico con los programas SPS y YAML. En el primer video vamos a trabajar tus datos después de haber realizado la encuesta a toda tu población, a toda tu muestra, y cómo descargarlo desde la plataforma de Google Forms, trabajarlo en tu plataforma de Excel, en tu programa Excel, y después pasarlo al SPSS. Para esto, primero nos centramos en la plataforma de Google Forms. En la pestaña respuestas dentro de tu formulario hay un símbolo de Excel. Le das clic y te va a botar este archivo. Dependiendo de tu formulario, acá se van a mostrar todas tus preguntas que tú has diseñado. En la pestaña archivo le das descargar Microsoft Excel y tu archivo se va a descargar. Seleccionas la carpeta donde lo deseas tener, y bueno, en este caso yo ya lo he descargado y lo tengo abierto. Tal cual esta carpeta es lo que, tal cual esta pestaña del Excel es lo que te va a botar la plataforma de Google Forms, y a partir de esto es lo que tú tienes que trabajar. Yo acostumbro crearle una carpeta, una pestaña adicional para poder trabajar los datos. ¿Y qué es lo que hago? Copiar tal cual el original en esta parte, y una vez que tengo descargado voy a limpiar los datos que no necesito. En este caso no voy a usar para el análisis estadístico la marca temporal, tampoco voy a necesitar el correo. Aceptar el consentimiento informado solamente se dio la opción de respuesta de sí. Con respecto a la edad, van a seguir los valores tal cual. Sexo sí voy a necesitarlo también. Bueno, acá viene ya a incluir los datos dependiendo de la investigación. En este caso es un estudio psicométrico, evalúa las propiedades psicométricas de la escala de comportamientos laborales proactivos. Y bueno, tienes que tener datos que puedas depurar en función de tus criterios de inclusión y exclusión. En este caso, por ejemplo, yo voy a considerar solamente los trabajadores de Lima Metropolitana, porque solamente en esa población es la que se entra en estudio. Por lo tanto, los que hayan colocado y hayan respondido que no trabajan en Lima Metropolitana no serían ya de interés. Por lo tanto, los elimino y solamente dejo a los que trabajan en Lima Metropolitana. Bueno, esto va a depender mucho de tu propio trabajo de investigación. Esto lo voy a eliminar porque ya tengo depurado. Puesto de trabajo, antigüedad y gestión del centro de labores no lo voy a necesitar. Me voy a quedar solamente con la edad. El sexo lo voy a traspasar todo a valores numéricos. En este caso todo va a ser 1. Le doy 1 para femenino y copio y pego. Después agarro masculino y hago lo mismo, pero este va a tener el símbolo de 2 para diferenciar los valores. El número 1 va a identificar el sexo femenino y el número 2 va a identificar el sexo masculino. Y acá hago lo mismo. Una vez que ya tengo esto, voy a enfocarme netamente en los instrumentos. Bien, en este estudio que realicé solamente tomé en cuenta un instrumento central, que es la escala de comportamientos laborales proactivos. Entonces a esto le voy a poner el instrumento central 1, A2 y A3. El instrumento central solamente tiene 10 ítems. Después he tomado una siguiente escala
que es la escala de personalidad proactiva. Con esta escala yo quise evaluar lo que era la validez convergente del instrumento. Y el tercer instrumento que yo tomé era de escala de procrastinación para evaluar la validez divergente. Sin embargo, esto no lo vamos a considerar en este video. Bien, ahora, como las opciones de respuesta de los dos instrumentos que yo he tomado son distintas, el instrumento central, que son las 10 primeras preguntas, es de una escala ordinal de tipo Likert de 5 puntos, y el instrumento divergente que yo he considerado es de una escala de 7 puntos, escala ordinal también, de tipo Likert de 7. Entonces, lo que voy a hacer es llevar mis datos de la escala divergente para trabajarlos por separado, perdón, de la escala convergente. Esto voy a optar por trabajarlo por separado, y una vez que lo tenga terminado voy a regresar. A su vez, estas últimas 3 preguntas que estaban acá, que le voy a poner C1, C2 y C3, son las mismas 3 primeras preguntas del instrumento central, de la 1 a 2 y a 3. ¿Y por qué lo tomé así? Coloqué estas últimas 3 preguntas para confirmar si habían colocado la misma respuesta al inicio y al final, y que no hubiera un sesgo de marcado al azar. Y esto lo vamos a realizar ahorita mediante una depuración. Pero primero vamos a transformar todos nuestros datos a datos numéricos. Para trabajar todo esto, yo he creado esta pestaña de leyenda para guiarme qué valores son los que tengo. En cuestión de en base al sexo, he considerado que el número 1 va a representar a todos los femeninos y el número 2 a todos los masculinos. En el instrumento central, como dijimos, va a estar representado por una escala Likert del 1 al 5. Bueno, tiene una escala ordinal de tipo Likert del 1 al 5, y el instrumento secundario, en este caso, que es de la escala convergente, tiene una escala Likert de tipo 7 de tipo 7. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el instrumento convergente. Yo lo hago de esta manera, pero si ustedes pueden manejarlo mejor, son libres de hacerlo. Yo creo acá en la parte de arriba de los datos un espacio suficiente para poder copiar esto de acá. Y acá tengo los datos solamente del instrumento convergente, y acá tengo las respuestas de este instrumento. Entonces, ¿cómo comienzo a reemplazar estos datos para tener datos numéricos? Selecciono mi base de datos en Excel, coloco control V, y al colocar control V se activa la opción de buscar y reemplazar. Yo voy a usar la opción de reemplazar. Antes de comenzar con mi reemplazo, le tengo que dar opciones y dar check a estos dos para que coincida totalmente los datos que voy a colocar. Y comienzo. Teniendo estas opciones de respuesta que son las del instrumento, me va a ser más fácil solamente copiar, pegar. Le estoy diciendo que busque totalmente en desacuerdo y que lo reemplace por el número 1 y reemplazar en 2. De esta manera voy a ir avanzando con todas las opciones de respuesta que tiene el instrumento de la validez convergente. Este es el número 2, reemplazar en todos, el número 3,
así sucesivamente. El número 4, 5. Ahora, si el instrumento central y el instrumento secundario hubieran tenido las mismas opciones de respuesta, no habría necesidad de trabajarlo por separado. Pero como tienen diferentes opciones de respuesta, es necesario trabajarlo así. Y la última opción, tenemos ahí las 7 opciones que ya han sido reemplazadas. Cada uno de estos números nos va a servir cuando vemos la leyenda que significa esto. Por eso es importante que antes de comenzar el reemplazo de los datos, cada uno cree su propia leyenda en función de los campos que va a modificar, en este caso de los instrumentos. Ahora, borro esto que me sirvió para poder hacer la opción de reemplazar y buscar y reemplazar más rápido, y acá tengo tal cual mis datos. Esto lo achico, tengo tal cual mis datos, le doy cortar, le doy pegar justo en el sitio donde lo había retirado. Y acá tengo, este es mi instrumento convergente. Y estas partes de acá, del A1 al 10 A10, pertenecen al instrumento central. Y del C1 al C2 y C3 no lo voy a hacer separado porque son las mismas opciones de respuesta que les dije que había considerado las tres primeras. Pues las tres primeras preguntas las consideré igual del instrumento central, volver a aplicarlas en la parte final de mi cuestionario. Entonces voy a crear nuevamente 5 filas acá para que me ayude nuevamente a hacer la función de buscar y reemplazar. Le doy copiar, le doy pegar y nuevamente selecciono mi base de datos. Una vez que la tengo seleccionado, le doy control V, me voy a la opción de reemplazar, me fijo que estén habilitados estos dos checks y comienzo a reemplazar. Totalmente en desacuerdo es 1, reemplazar todos los valores, aceptar. Totalmente en desacuerdo es 2, perdón. Sí. Esta es la opción 2. Ni de acuerdo ni desacuerdo. Es la opción 3. Y de acuerdo la opción 4. Y totalmente de acuerdo la opción, la última opción, la opción 5. Cuando hagan un estudio psicométrico recuerden que su escala, o en este caso yo trabajo con una escala ordinal, pero es escala ordinal de tipo Likert. Elimino y ya tengo acá mi base de datos. Todo mi formulario de Google está pasado numéricamente. Achico las columnas para no tener una base de datos tan extensa. La edad no lo he modificado porque ya están datos numéricos, no tendría sentido. Sexo, y este de aquí es mi instrumento principal,
este es mi instrumento que voy a utilizar para medir la validez convergente. Y estos de acá son mis últimos 3 instrumentos que he usado, mis últimos 3 ítems que he usado para saber si es que las personas han marcado al azar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a hacerlo ahorita. Este de aquí le voy a dar a ocultar y listo. Como les dije, las 3 primeras preguntas del instrumento central las volví a aplicar al final del instrumento. Entonces, acá voy a hacer verificación 1, verificación 2 y verificación 3. Para asegurarme que no haya marcado al azar, simplemente voy a hacer una resta entre la misma pregunta del inicio y del final. Si han marcado igual, debe salir 0, como en este caso. En la primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta? Vamos a las preguntas. Sugiero soluciones a los problemas de organización. Si han marcado al inicio totalmente de acuerdo, en este caso ellos han marcado la cuarta opción de acuerdo al inicio y al final también han marcado de acuerdo, por lo cual su verificación salió en 0. Igualito vamos a hacer acá en la segunda verificación. Restamos la segunda pregunta del inicio con la segunda pregunta del final. Y en la verificación 3 igual. Tercera pregunta del inicio menos tercera pregunta del final. Ahora esto lo damos hasta el final para que se replique las opciones que hemos dado. ¿Correcto? Ahora, teniendo estos valores, ¿cómo nos van a servir para hacer la verificación? Según la teoría clásica del test, la medición empírica que tenemos de un test es igual al valor verdadero de la capacidad del constructo teórico que deseamos medir, el constructo psicológico, en este caso porque nuestro estudio es psicométrico, más un valor de error, que en este caso lo voy a mezclar. Entonces, en base a esto, siempre nosotros vamos a tener un margen de error en el cual manejamos en la teoría clásica de los test. Vamos a apoyarnos en esto para poder hacer nuestra verificación. Si yo al inicio marqué la opción 4, como vimos en el primer ejemplo, y al último volví a marcar la opción 4, es correcto. Pero ¿qué pasa si al inicio marqué la 4 y por azar marqué totalmente en desacuerdo al final? Ahí ya sería una respuesta que no me es válida porque tú estás marcando al azar. Entonces, ¿cuál sería un margen de error adecuado? Tú si has marcado la opción 4, marques la 5 o marques la 3. Hasta ese margen de error se podría tolerar. Entonces, aquí vamos a eliminar o vamos a considerar solamente los valores del 0 y el 1 y el menos 1. El resto de valores quiere decir que han marcado opciones muy lejanas en la segunda pregunta o en la segunda verificación, en la segunda vez que se le realiza la misma pregunta, por lo cual estaría marcando al azar. Entonces le damos a aceptar y estos de aquí tendríamos que eliminarlos. Y los eliminamos también porque cuando hagas tu análisis estadístico, estas personas que han marcado al azar van a terminar dañando los resultados del análisis estadístico. Igualito en la segunda verificación, tenemos menos 3, menos 2, más 2, más 3. Estas personas las tenemos que eliminar. Y la última verificación, el menos 2, el 2 y el 3. ¿Qué hacemos con estas personas? Nuevamente las tenemos que eliminar, porque es muy probable que hayan marcado al azar.
Entonces, si ya tenemos esta limpieza de ítems, o bueno, de personas, ya no es necesario estas columnas porque ya hemos hecho la verificación. Entonces le podemos dar a eliminar y quedarnos netamente con nuestra base de datos de los instrumentos principales y del instrumento convergente. Bien, ahora antes de pasar a mi análisis estadístico, pasarlo al programa SPSS, tengo que confirmar algo, que mi instrumento cuántas dimensiones tiene. En este caso yo le voy a poner, en este caso yo trabajé con la escala de comportamientos laborales proactivos. Esta escala tiene 3 dimensiones. La primera es comportamientos laborales proactivos orientados a la organización. Esto lo vamos a poner en mayúscula. La otra dimensión que tiene la escala de comportamientos laborales proactivos es orientado a los demás. Y mi siguiente escala es comportamientos laborales, bueno, mi siguiente dimensión es comportamientos laborales hacia uno mismo. Esta es la tercera dimensión. La cuarta dimensión, bueno, que no es la dimensión, sino es la totalidad de la escala, es la comportamientos laborales proactivos total. Ahora, ¿qué ítems se consideraban en la primera dimensión? Se consideraban el 1, el 2 y el 3. ¿Qué ítems se consideraban en la segunda dimensión? El 4 y... perdón. Ahora sí, nuevamente. En la segunda dimensión la consideramos el 4, el 5, el 6 y el ítem 7. Y en la última dimensión consideramos el 8, el 9 y el último ítem, el 10. Para finalizar, la escala total era la suma de los 10 ítems. Este de aquí lo bajo y ya tengo el resultado de mi escala total y de mis dimensiones. De mis 3 dimensiones y en la escala total del instrumento. Ahora, ¿por qué hago esto acá y no lo hago en el CPS? Lo podría hacer ya una vez pasado mi base de datos al CPS, pero me demoraría mucho. En el CPS es más tedioso o demora más estar sumando campo por campo, cosa que lo puedes hacer en el Excel y pasarlo de frente al CPS, te ayudaría bastante. Con respecto a la persona, el segundo instrumento es la escala de la personalidad proactiva, que es para medir la validez convergente. Y en este caso solamente tiene una sola dimensión, la escala total, por lo cual solamente vamos a sumar todos los ítems, no tiene dimensiones. Y le vamos a quitar el resultado sin rellenos. Le vamos a dar guardar. Cerrar. Aquí le vamos a dar guardar. Y vamos a ir a buscar el SPSS. En este caso sí vamos a tener que esperarnos un poco porque el SPSS se demora en cargar. Esperemos que no demore mucho.
está demorando un poco la carga, pero bueno, cuestión de esperar solamente. Esperamos que termine de cargar y le damos a abrir. Nuevo conjunto de datos y bueno, esta opción no es perdón. Bueno, puedes abrir un nuevo conjunto de datos y bueno, puedes abrirlo desde la pestaña archivo, nuevo, datos, perdón, aquí es importar base de datos de Excel, es archivo, importar datos, Excel, y acá vamos a tener que seleccionar nuestra carpeta. En este caso yo lo he guardado acá. Muestra de comportamientos laborales prácticos, es esta de acá. Le doy a abrir y para poder abrir siempre esta pestaña o este archivo, fíjense, porque en la parte de acá donde dice hoja de trabajo te va a mostrar todas las pestañas en las que hemos trabajado. La leyenda era donde teníamos los valores de cada dato que representaba. El original es tal cual hemos descargado en la plataforma de Google Fonts y la base de datos limpia es la cual ya tenemos. Ese de ahí le vamos a dar. Todas estas partes de aquí, estos tres checks tienen que estar habilitados y le damos a aceptar. Bien, va a demorar, pero ahí está. Esta es nuestra base de datos ahora en SPS. Todo lo que hemos trabajado en el Excel ahora lo estamos viendo acá. Y bien, ¿cómo configuro esto de aquí? Me voy a la lista de variables. En edad se va a quedar en escala. El sexo es si es nominal. Y de ahí tengo que irme primero a las dimensiones. Para no confundirnos, las dimensiones del instrumento central y el total del instrumento principal. Correcto. A estos de aquí, las dimensiones tienen que ir en escala, escala y escala. Y a la vez también tengo que ponerlo en escala mi única dimensión del instrumento secundario, que es la escala de personalidad proactiva. Correcto. Ahora, los demás items, ¿cómo los puedo configurar? Los demás items se configuran de manera ordinal. Tienes que poner ordinal a cada uno de ellos porque tu instrumento ha sido una escala ordinal de tipo lineal. Como les dije, este video está enfocado a lo que es análisis estadístico, pero de estudios psicométricos que realicé. Si es de otra especialidad, deberían buscar autores o referencias o asesores que le digan cómo manejar los datos de su especialidad. Y bien, una vez que tengo todos los ítems de mi primer y segundo instrumento en ordinal, sus dimensiones y su total lo tengo en escala, ya está lista para poder usarse y realizar los objetivos del análisis estadístico. A esto le doy guardar, base de datos, comportamientos laborales proactivos, y le doy guardar. Con eso sería, se habría terminado la primera parte de este video. Muchas gracias.